Buenas tardes. Empezando la sesión de reflujo gastroesofágico y cirugía bariátrica, entre otras, tenemos el gusto de tener un grupo de cirujanos con gran experiencia en este tema. Y va a empezar el doctor Percy Brante, quien es cirujano de Chile, es miembro de la Sociedad de Cirugía de Chile, es lógicamente también miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Su esposa Sila le manda saludos y lógicamente el doctor nos va a hablar sobre cirugía bariátrica en pacientes con reflujo gastroesofágico. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor López, doctor Silva, doctor Mikler, por la invitación. La verdad que les agradezco, para mí es un gusto poder estar acá. Tengo relación muy cercana con Colombia, mi señora efectivamente es colombiana y todo el mundo me ha recibido siempre muy bien. Yo les voy a hablar un poco efectivamente de cirugía bariátrica en pacientes con reflujo gastroesofágico preoperatorio o sospecha de reflujo gastroesofágico preoperatorio. Probablemente, y como ya lo he mencionado antes, todo el tema de reflujo gastroesofágico postoperatorio en cirugía bariátrica da para muchísimo, pero bueno, entrando un poco en tema, ahí están mis conflictos de interés. El reflujo gastroesofágico o la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una patología que tiene alta relevancia, dado que se ha incrementado de una forma muy importante la cirugía bariátrica en sí. Yo no sé si ustedes saben, pero más de alguien le he contado, en Chile tuvimos la suerte de lograr un muy buen acuerdo con el gobierno y generar unos niveles de pago bastante decentes y adecuados para la cobertura de la cirugía bariátrica, y con eso subimos en cirugías desde el año 2022 de 7.000 cirugías bariátricas al año 2023 que tuvimos del orden de las 22.000. Así que para que se den una idea, en realidad es harto. Y bueno, toda la gente que ya llevamos un tiempo en esto, sabemos que el reflujo es un tema, hay numerosa evidencia controversial de qué hacer, qué no hacer, cómo se trata, hay otras cosas que están seguras, hay otras cosas que no están tan seguras. Pero lo que sí se ha visto es que, bueno, por distintas razones, como les voy a comentar más adelante, la obesidad es un factor en sí que genera o que interfiere o interviene en la génesis de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por otro lado, la cirugía bariátrica ha demostrado por distintos medios, tanto mecánicos como de mecanismos hormonales, etcétera, que tiene un papel en disminuir la incidencia del reflujo gastroesofágico en algunos casos y con cierta cirugía. Y lo que también está muy discutido es el hecho de que, bueno, como todos ustedes saben, el 70% de la cirugía que se hace en la actualidad en el mundo son gastrectomías en manga. Y esa gastrectomía en manga, por diversas razones que también les voy a mencionar y vamos a analizar brevemente, tienen una mayor asociación con reflujo gastroesofágico. Si uno analiza la fisiopatología del reflujo gastroesofágico, a todos nos enseñaron en la universidad que claro que está el esfínter gastroesofágico superior, el esfínter gastroesofágico o esofágico inferior, que tiene cierta presión, que existen fibras, que las fibras circulares que vienen del fondo dan una vuelta, forman el anillo, etcétera, etcétera, que con la gastrectomía en manga eso se altera, y una serie de teorías, unas más fundamentadas que otras, que terminan hablando de por qué se genera reflujo gastroesofágico después de alguna cirugía. Pero en la realidad, la etiología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico no está clara por completo. Existen muchos indicios, existen varias evidencias, pero también se asume que hay muchos factores personales y que es muy, muy multifactorial. Existen factores hereditarios, existen factores funcionales, existen problemas en relación al esfínter esofágico inferior. Y la parte probablemente más importante que nos atañe a nosotros en relación a la cirugía bariátrica es el hecho de que con la obesidad aumenta la presión intraabdominal. Esa presión intraabdominal va a generar de alguna manera mayor presión a nivel del hiato, eso va a tender a favorecer la producción de una hernia hiatal y finalmente vamos a terminar con el reflujo gastroesofágico de nuevo post cirugía en algunos casos. El diagnóstico clínico, también a todos nos lo enseñaron: dolor, pirosis, regurgitación, disfagia o dinofagia, cualquiera de esas cosas, asociado a algunos cuadros poco o presentaciones menos características, como tos, disfonía, etcétera, pero todo eso lleva en gran porcentaje a hacer un diagnóstico presuntivo o tener una hipótesis diagnóstica que estamos frente a un paciente con un reflujo gastroesofágico.
La única forma objetiva de diagnosticar este reflujo es con una pH-metría de alta resolución y con una manometría esofágica, con una impedanciometría, etcétera, pero es lo único que ha logrado de alguna manera ponerle números a esto y poder definirlo, porque la radiografía de esófago, estómago, duodeno, que que en el tiempo de las cirugías de la úlcera era un examen que se hacía todos los días, después del advenimiento de los bloqueadores de bomba de protones, se acabó. Pero resulta que ahora, curiosamente, con nuestra cirugía estamos volviendo a verla, volviendo a necesitarla para poder tomar conductas. La gente que tiene más experiencia en esto lo podrá decir. Pero lo objetivo, y para poder decir que un paciente tiene un reflujo gastroesofágico patológico, es la pH-metría, y con eso pensar el score de Minster y ponerle un número. Las complicaciones, la esofagitis, la úlcera, la perforación, la estenosis, el sangrado, el esófago de Barrett y finalmente el cáncer, el cáncer de esófago distal. Si uno mira puramente la obesidad, sin pensar en que el paciente tiene reflujo pre o tiene reflujo post, pero uno mira la obesidad, se da cuenta de que la obesidad, ¿qué produce? Aumento de la presión intraabdominal. Este aumento de la presión intraabdominal, como les planteaba anteriormente, va a producir algún grado de reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque va a estar luchando contra un esfínter que no sabemos si va a estar bien o mal, pero le va a estar poniendo mayor presión y va a refluir. Por otro lado, se vio, y existen publicaciones, en que si uno tomaba pacientes obesos y les medía la cantidad de grasa visceral, esos pacientes iban a tener un mayor riesgo de presentar esofagitis erosiva, cáncer de esófago, hernias hiatales. ¿Ya? Y si a esto ustedes le suman el estado proinflamatorio, que está tan de moda hablar ahora de los pacientes obesos, la verdad es que es una mezcla bien interesante de juntar para poder tener pacientes que, si no hacemos una cirugía adecuada, les vamos a acentuar un problema y finalmente va a terminar siendo un dolor de cabeza, porque yo creo que no sé, que levanten la mano de acá, ¿quién ha operado una manga y que después lo ha perseguido la vida entera porque está con reflujo y quiere que le hagan algo? Eso a todos nos ha pasado, así que... La gastrectomía en manga da cuenta más o menos entre el 60 y el 70% de los procedimientos bariátricos que se hacen en la actualidad. Eso está publicado en todos lados, así que no vamos a entrar en mayores detalles. El bypass gástrico da cuenta de un 18, un 20% más o menos, y después vienen todo el resto. Hablemos de SADI, SASI, BAGUA, etcétera, etcétera, y póngale el nombre que quieran ponerle, pero en general, de los grandes números que estamos hablando, y por lo tanto lo que yo me voy a referir fundamentalmente es bypass gástrico y gastrectomía en manga. Esto es un tema interesante que en teoría, la cirugía bariátrica tendría que ayudar a mejorar en parte el reflujo gastroesofágico, porque estaríamos disminuyendo la cantidad o el volumen de la grasa residual. Acuérdense que la cantidad no disminuye, el número de adipocitos es fijo, lo que disminuye es el volumen, pero estaríamos disminuyendo la cantidad de el volumen de estos adipocitos. Con eso disminuiríamos la presión intraabdominal, con eso estaríamos yendo en contra de todos los factores que producen el problema, contra la hernia hiatal, contra la esofagitis, y con eso estaríamos previniendo entonces de alguna manera el reflujo. Pero si toda la vida fuera así de simple, la verdad que todo andaría mucho más fácil. No es así. La gastrectomía en manga es la técnica probablemente más popular que se hace en la actualidad. 70% de los casos que se hacen en el mundo de cirugía bariátrica, y eso es porque es una técnica fácil, es una técnica reproducible, entre comillas, y existe algunos datos, pero que nadie ha podido tabularlos bien en cuanto a la manga y el reflujo gastroesofágico. Todo el mundo, todos nosotros sabemos que la manga es una cirugía pro reflujo. Todos sabemos y tenemos nuestras aprensiones en ofrecerle una manga a un paciente que tiene reflujo, pero eso objetivamente, si uno mira estudios y metaanálisis, etcétera, etcétera, nadie ha logrado demostrarlo. Entonces está este estudio que tienen ustedes ahí en pantalla, es un review de 25 estudios, 13 de ellos mostraron que empeoraba el reflujo, pero 12 de ellos mostraban que mejoraba. O sea... Ahora, si uno se pone a escarbar el estudio, claro, los protocolos de endoscopía, los protocolos de evaluación son muy dispares, por lo tanto tampoco son comparables. Entonces, hasta ahora, la verdad es que no está muy claro, nadie es categórico y, como diríamos en Chile, nadie se quiere mojar. En suma, ¿qué es la experiencia nuestra?
en Chile. Nosotros estamos en un grupo de 5 cirujanos bariátricos, manejamos un volumen más o menos anual entre 700 y 800 pacientes, de ellos obviamente 70-75% son gastrectomías en manga, el resto son bypasses. Les explicaba yo a algunos colegas de acá que nosotros tenemos poca probabilidad y posibilidad de hacer técnicas nuevas como el SADI, el SASI o las interposiciones intestinales, porque en Chile el sistema de salud es muy regulado y las cirugías están todas codificadas. Entonces, si yo practico una cirugía que el Ministerio de Salud no ha reconocido y no le ha dado un código, esa cirugía no tiene posibilidad de ser cobrada. Y en realidad yo creo que al sistema le da lo mismo cobrar los honorarios del cirujano. No, el punto es que la institución que la realiza no puede cobrarla. Por lo tanto, la probabilidad de que nosotros tengamos mayor acceso a ese tipo de cirugías nuevas es muy raro, es muy distinto, es muy difícil. En la experiencia de nuestro grupo, ¿qué es lo que vemos? Pacientes que no tienen síntomas clínicos de enfermedad de reflujo gastroesofágico. O sea, el paciente que usted lo interrogue, le dice, no, mire, ni un problema, yo me acuesto, me puedo tomar un jarro de agua en la noche, doctor, y no me despierta nadie, no me pasa nada. Pacientes que tienen una endoscopía normal o pacientes que tienen una esofagitis A, que se asume que es por aumento de la presión intraabdominal por cantidad de tejido graso, esos pacientes uno les puede ofrecer con tranquilidad una gastrectomía en manga. Ahora, está claro, y eso sí que está demostrado, que el bypass es el mejor procedimiento en caso de reflujo existente. Y ahí tienen algunas de las bibliografías que hay disponibles, pero como esa hay cualquier cantidad. Por lo tanto, bypass gástrico, paciente con historia o con antecedente de reflujo. Al final les voy a mostrar un pequeño organigrama para que quede un poquito más claro. En un mundo ideal, no en Chile, porque no somos un país ideal, al menos en salud, ni en muchas otras cosas con el último gobierno, pero en fin. Un paciente que se va a estudiar para una cirugía bariátrica, y acá quiero ser majadero y insistir, o sea, en Chile no cabe la posibilidad de que un paciente vaya a ir a cirugía bariátrica o cualquier procedimiento gástrico sin una endoscopía. Eso está fuera de discusión, eso no existe y es pregunta de examen para cualquier residente que si dice que no, no pasa. O sea, partamos por ahí. Pero además de la endoscopía, que es un examen que se puede hacer en todos lados, lo ideal es tener una pH-metría de 24 horas de alta resolución y una manometría y una impedancia. Eso es en el mundo ideal. Pero como yo vine a contarles acá lo que nosotros hacemos, y en Chile como no es el mundo ideal, nosotros a los pacientes no les hacemos estudio de pH-metría por una razón muy simple. La pH-metría es un examen que es caro. No está disponible al menos en todos lados en Chile. El reembolso es muy malo. Estamos hablando que por un buen seguro de salud, una pH-metría cuesta del orden de los $600 probablemente, y el reembolso con suerte pueden ser $100 si es que. Por lo tanto, aunque queramos, para nosotros es utópico pedirles una pH-metría. Puede ser cuestionable, pueden decir, pero ¿cómo lo hacen? Pero es la realidad, o sea, es lo que hay. Y nosotros entonces funcionamos con la endoscopía y los hallazgos y una buena historia clínica. En cirugía bariátrica uno también se encuentra con algunos casos especiales en el sentido de que un paciente joven que se hizo una gastrectomía en manga, que anduvo perfecto, anduvo fantástico, bajó todo lo que tenía que bajar y más, o sea, bajó probablemente un 110% del exceso de peso. Excelente, excelente. Después la mantención se mantuvo en general del orden del 80 al 90 después del típico rebote del año, pero después curiosamente el paciente llega a la consulta porque más o menos 10 años después de su cirugía empezó a reganar peso y paralelamente muy sintomático con un reflujo gastroesofágico. Eso lo vemos cada día más frecuentemente y eso no está publicado en ninguna parte. Y ese paciente, cuando uno lo ve, ¿qué encuentra? Encuentra lo siguiente. Uno podría decir, no, es que la cirugía está mal hecha. Si la manga estuviera mal hecha, la paciente de partida no habría bajado de peso inicialmente el 110% de su exceso de peso. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Que esta paciente, que su manga estuvo y funcionó bien, lo que ocurrió es que en el tiempo comenzó a comer más, probablemente era una paciente que tenía bastante vómito o recurría bastante al vómito, y lo que fue generando fue una dilatación del fondo gástrico. Ese fondo gástrico, al momento de dilatarse, lo que le producía es que encontramos una esofagitis A en la endoscopía, nos vamos a encontrar una esofagitis B ni una esofagitis C. Si encontramos cualquier tipo de esas enfermedades, de esas manifestaciones, obviamente que vamos a plantearle directamente un bypass gástrico.
va a tener este fondo dilatado y va a haber un nivel hidroaéreo en la radiografía de esófago, estómago, duodeno, como ustedes pueden ver acá en la imagen de la izquierda. Por lo tanto, esa paciente, creemos nosotros, y les insisto, esto no está tabulado, no está publicado, no es ninguna experiencia clínica mayor, pero es lo que nosotros vemos y nos ha tocado ver, es un buen candidato para plantear en rehacerle una manga gástrica. ¿Por qué? Porque es una mujer joven, tuvo una buena respuesta inicialmente, y curiosamente, fíjense que este paciente operado se le quita el reflujo gastroesofágico, tiene nuevamente una buena baja de peso y se mantiene asintomática. Finalmente, cuando nos vemos enfrentados a un paciente obeso, ¿qué vemos? Si el paciente tiene historia de reflujo gastroesofágico preoperatorio, ya sea por clínica o por endoscopía, ese paciente directamente va a ir a un bypass gástrico. Si el paciente no tiene historia de reflujo gastroesofágico, pero a la endoscopía encontramos una esofagitis B, C o D, ese paciente necesariamente también va a tener que ir a un bypass gástrico. Si ese paciente a la endoscopía presenta una esofagitis A, o prácticamente nada, en general nosotros le vamos a recomendar una gastrectomía en manga. Y si no tiene historia y la endoscopía está normal, obviamente una gastrectomía en manga. Les agradezco la invitación, los dejo a todos cordialmente invitados al IPSO Mundial 2025 que va a ser en Santiago de Chile. Están todos cordialmente invitados, a su casa llegan y les agradezco la invitación. Muchas gracias.